Análisis político de José Blandón. Bueno, entrevista a Ricardo Martinelli y parece que hubiera mandado un mensaje a todo el mundo. Exactamente. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lo primero que tengo que hacer es felicitar a la periodista Mirna Ortega por la extraordinaria entrevista que logró con el presidente Martinelli. No es tan fácil a una persona que tiene tantas cosas que decir poderla llevar en una hilación de preguntas que mantengan la atención del público. Ya creo que ese objetivo periodístico lo cumplió Alamir Maravillas, igual que el contenido de las preguntas, de las cosas que al país le interesan. No hay la menor duda de que hoy la discusión gira en torno a lo que dijo Ricardo Martinelli. Y eso demuestra el nivel de importancia y el grado de presencia de Ricardo Martinelli en la vida política nacional. Dos, un elemento importante también en la entrevista de Ricardo Martinelli, que en su característica forma de hablar, él dice su verdad sin importar las consecuencias que su verdad tenga. Entonces se le da un grado de autenticidad a su planteamiento. Y fíjese que yo he dicho cuando él dice su verdad, porque hay políticos que prefieren decir la verdad agradable que su verdad. Correcto. No significa ello que la verdad que él esté diciendo es la verdad real. Eso no es lo que estoy planteando. Lo que quiero decir es que el planteamiento de Ricardo Martinelli lo hizo anoche con la autenticidad característica de sus palabras, en su lenguaje sencillo, pero diciendo lo que tiene entre pecho y espalda. Y eso es una cosa que en términos de comunicación política es importante. Cuando usted aspira a parecer, renuncia a ser. Y ahí vio usted a un Ricardo Martinelli siendo y diciendo lo que piensa. Esa es una cosa importante. Creo que en materia de comunicación logra mantener esa capacidad de generar emociones en cualquier sentido, pero además lograr comunicación. Para mí la comunicación se produce no por lo que yo diga, sino por lo que usted entienda de lo que yo estoy diciendo. Si mi planteamiento es etéreo, usted dice, bueno, este está hablando pura de locuras ahí soquetadas. Entonces creo que esos dos objetivos lo logró. Y si usted va al contenido de su planteamiento, voy a tomar de atrás hacia adelante. Terminó diciendo, me tiene miedo. Y yo sí creo que en Panamá hay gente que tiene temor a Ricardo Martinelli. Tiene temor a que regrese la estructura política de Cambio Democrático. Y él trató de suavizar el temor con que anteriormente dijo que necesitamos un gobierno de reconciliación nacional, un gobierno que no vaya a la persecución política, que es su tema político de lo que está ocurriendo con respecto a sus procesos. Pero además dijo una cosa que entonces impulsa el temor. Yo haré, dice Ricardo Martinelli, lo que tenga que hacer para que Cambio Democrático vuelva al poder. Y si hay que hacer alianzas con quien haya que hacer, entonces la haré. Y esto impulsó la lucha interna en el PRD. Claro. Que fíjese los efectos del planteamiento. Tanto un sector como el otro vieron municiones para la guerra que está diseñando. Entonces aquí la estrategia de comunicación de Martinelli funciona porque todos los factores de poder en Panamá tienen que ver con el mensaje que él le mandó. Y planteamiento de Ricardo de que el presidente Ricardo Martinelli, que hará lo que tenga que hacer para llegar al poder, viene entonces la siguiente mensaje que manda. Los procesos judiciales se orquestan por el Consejo de Seguridad. Y hace una aseveración bien dura, que el Consejo de Seguridad ha comprado una pinchadora nueva en Israel. Eso es una grave acusación con respecto a la política que el gobierno sostiene, que no se está grabando a nadie. Aunque en la historia nuestra demuestra que todos los gobiernos han grabado. Todos los gobiernos pinchan. No hay ningún gobierno que yo conozca que no haya grabado. Si no, desde Endara, usted recuerda la comunicación entre Ricardo Arias Calderón. Bueno, la ruptura vino por una grabación. Fue por las grabaciones. Vino por una grabación. En el gobierno de Pérez Valladares también se grababa. El de Miriam Mocoso hubo hasta un fax que demandaron. ¿Recuerdan? El fax de Chito. En el gobierno de Martín Torrijos había grabadora y además se perdieron. Que también, por eso se va Javier Martínez Hachas al Consejo de Seguridad. Y no tengo la menor duda que en el gobierno de Ricardo Martínez había grabaciones. Claro. Y los gobiernos normalmente graban. Es más, esta es una cosa que se ha convertido
incluso en un elemento de control del gobierno. Tan es así que en el gobierno de los Estados Unidos, que es la cuna de la democracia, las grabaciones son parte de la protección del país. Un país que se ve atacado por el terrorismo sin piedad, has tenido que recurrir a esas técnicas. De manera que, pero él dijo que había una grabadora, una máquina de pichadora nueva. Además expresó que él tenía confianza en que el gobierno de los Estados Unidos iba a estudiar en el marco jurídico lo que estaba ocurriendo y dijo, y este fue el centro de su entrevista, que los procesos que se le siguen en Panamá son de carácter político y como consecuencia la solución de eso no está en el marco jurídico, sino en el marco político. Y aquí viene entonces ahora mi análisis sobre todos estos temas que planteó Ricardo Martinelli. En primer lugar, no hay la menor duda de que la entrevista de Martinelli fue la noticia política de ayer. Al que diga que no lo vio, está diciendo tonterías, ¿no? Todo el mundo tiene como referencia la intervención que hizo Ricardo Martinelli. A todo el mundo le dio un mensaje. Y le dijo que le estaba dispuesto a esperar los 2 meses, que él tiene, igual que tiene Cambio Democrático, confianza en que el pueblo panameño le va a devolver el poder. Tiene confianza en que podrá hacer alianzas para derrotar a Varela. Le mandó un mensaje al presidente, incluso al partido panameñista, y pienso que su intervención fue madurada en su mente con la intención de mandarle mensajes muy específicos a todos los sectores de la sociedad política panameña. Habló de que sus procesos, él sabe que son políticos, y habló de un exilio largo. Es decir, incluso dijo, está dispuesto a esperar que sea el próximo gobierno para que se solucionen sus problemas legales. Y eso me trae a colación, pues, las visitas a Coconut Grove, cuando Arnulfo Arias estaba exilado ahí los 10 años, o la visita de la política argentina durante 20 años a la Casa de Puerta de Hierro de José Domingo Perón. Es decir, mucho de lo que vaya a pasar en la política en los próximos 2 años se va a cocinar en Miami, por lo que acaba de decir Martinelli. No solamente eso, mire, usted es una frase común y corriente aquí en Panamá para decirle que cuando usted hace una crítica al gobierno de Varela, ¿qué inmediatamente le dice? Que Martinelli lo compró usted. Martinelli lo compró. O que si un diputado se para y ataca duramente al gobierno, es que Martinelli la está financiando. Martinelli está para el gobierno en todos lados. En todos lados. Tiene el don de la ubicuidad. Omnipresente. Pero ayer, con un lenguaje muy franco, con un lenguaje muy sencillo, pero muy efectivo, a esos también les dio su mensaje. Nosotros vamos a lograr el poder y vamos a resolver los problemas políticos. Y es un mensaje muy claro. Claro. Entonces, yo pienso que, sin duda alguna, el día de hoy y todos estos días que vienen, el mensaje de Ricardo Martinelli será parte del debate político. Hay muchas cosas que volver a escuchar en ese mensaje y el que lo quiere analizar bien, que lo vuelva a ver. Y no le crean mucho a la gente que dice, no, es que yo no lo vi porque yo no le paro atención. Sí, lo estaban viendo. Lo estaban escuchando. Es más, el debate de hoy gira en torno a lo que dijo Ricardo Martinelli. Yo creo que Ricardo será un factor en el proceso político de aquí al 19, sin la menor duda. Y el hecho político de que las encuestas y los sondeos le están dando un apoyo a Cambio Democrático hoy, impulsa la lucha política a favor de Cambio Democrático hoy. Y la intervención de Ricardo llega a un momento preciso de la vida nacional, porque hasta en eso Ricardo actuó muy bien ayer. Él salió en el momento adecuado, a la hora adecuada, en el lugar adecuado. Entonces, el que quiera subestimar su palabra, puede hacerlo. Yo he visto, por ejemplo, en mi vida política y en los estudios míos de la historia, grandes derrotas políticas y militares se han dado, porque quien debió tomar la decisión no escuchó la información que tenía. Ricardo ha servido la mesa con información muy clara que debe ser objeto de análisis. No sé si el Consejo de Seguridad tenga la capacidad intelectual y emocional de hacer análisis políticos objetivos, porque siempre que hablan
se refieren a esto y dicen, no, bueno, lo que pasa es que ese está loco y no le prestan atención. Bueno, señor presidente, señores miembros del gobierno, señores miembros de la dirección política de los partidos, préstenle atención a lo que dijo Ricardo Martinelli, porque en el contenido de su discurso hay una estrategia muy clara, una estrategia que llega al pueblo y que al final las decisiones electorales son muy simples. ¿Cómo se decidirá la elección del año 2019? Por una simple respuesta hasta la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente usted, elector de hoy en el 19? ¿Mejor o peor que cuando estaba Ricardo Martinelli? Y cualquiera sea su respuesta frente a eso, eso decidirá la intención de su voto. Hoy sabemos que la intención de ese voto le llega a favorecer a Cambio Democrático. Fíjese lo que estoy diciendo. Hoy, pero como la política no es hoy, esta respuesta será muy clara en el 19. Y de no producirse un cambio estratégico en la forma de comunicarse de un gobierno que ahora cree que todo lo resuelve por tuit y donde los ministros han desaparecido del debate nacional y donde no hay debate nacional sobre los temas centrales. No hay debate, se ha abierto una discusión sobre la educación en una mesa aislada, pero no hay un debate en la sociedad. ¿Qué reforma puede ocurrir si la sociedad no participa? ¿Qué reforma puede ocurrir en salud y agua si la sociedad no participa? ¿Qué reforma puede ocurrir electoralmente si la sociedad no participa? Entonces, creo que si no hay un cambio estratégico, y fíjese cuando a él le preguntaron sobre el gabinete, ¿qué fue lo que dijo? El peor gabinete de la Yo historia. lo hubiera votado. Todo el mundo sabe que el presidente debe hacer un ajuste de gabinete, pero le cuesta al presidente Varela hacer un ajuste de gabinete que para él es mandatorio. Pero no tiene ni con quién, ni tiene quien le acepte los puestos. Yo creo que hay gente que le gusta ser ministro, ¿eh? Sí. No creo que tenga mucho. El problema es. Cosa que es peligrosa, ¿eh? Sí, bueno, ya lo hemos visto. No hay nada peor que alguien que cree que sepa que se cree inteligente. Usted no se preocupe, la gente inteligente que está al lado suyo y que es prepotente, porque por lo menos tiene inteligencia. Sí. Usted preocúpese del que le dice que es inteligente siendo bruto. Porque ese sí, verdad, que lo lleva usted el problema. De manera que pienso que seguiremos en este debate con... El famoso dilema. Es decir, el problema es que la maldad tiene un límite y la estupidez no. Sí. Y eso, ahí es donde entra la peligrosidad de esta persona. Así es. Bueno, ayer se dieron dos coincidencias. Y en tus análisis tú has dicho varias veces que el PSOE y el PRD tienen caminos o recorren caminos paralelos. Qué coincidencia que ayer hubo crisis tanto en Madrid, en Ferraz, como en Avenida México, en Panamá. Uno, el bando de Pedro Miguel acusando al bando de Ernesto Pérez Valladares de estar aliado con Martinelli y Pérez Valladares arreciando su campaña, demostrando que el bando de Pedro Miguel González es un aliado del gobierno. El mismo día en que el PSOE queda descabezado, sin fichas y sin dirección política. Para los que no conocen, la residencia de Ferrates es la sede del Partido Socialista. Usted sabe que esa sede, antes, con el franquismo, había una estatua grande de Iglesias. De Iglesias, sí, de Pablo Iglesias. Y que el franquismo la mandó a destruir y una estatua gigantesca. La tumbaron y una gran parte de la base se utilizó para el Parque del Retiro. Franco tenía sus mensajes. Sus mensajes. Pero los que destruyeron eso guardaron la cabeza y la escondieron. Si usted ve frente a esa casa está la cabeza de Iglesias, sí, que es una gigantesca. Bueno, esa cabeza fue rescatada después del franquismo, entregada al PSOE, y eso es lo que guía la entrada del Ferraz, que es la residencia del PSOE. Pero como tú dices, nada más para que usted tenga la información histórica de las cosas que forman la historia de un país. El PSOE ha jugado un papel importante en la vida de España. Es más, sin una decisión del PSOE no hay solución a la crisis en España en este momento. Pero fíjense lo que pasó ayer. Los históricos, con Felipe González a la cabeza, atacan al señor Pedro Sánchez, que es el joven dirigente del PSOE ahora, y le dicen que él está entregado a Podemos y que va a quedar en manos de Podemos. Y Pedro Sánchez le dice que ellos están entregados al PP. Se tome eso y mire lo que está pasando en el PRD. Por un lado, Pérez Valladares acusando a Pedro Miguel González de estar vendido a Varela,
y Pedro Miguel acusando a Valladares está vendido a Martinelli. Factor Martinelli en la política nacional. Entonces, ¿qué está significando esto? Que tanto el PSOE, que además va a tener una extraordinaria de su dirección superior, que incluso está planteando sacar a Sánchez ahora. Ahora está planteando. El PRD tiene en octubre un congreso para cambiar la actual dirección. Está pasando que ambos partidos han perdido la brújula, han perdido la famosa ecuación de Azorín que yo les mencionaba. El libro de Azorín. El PRD debe leerse ese es un cuento, una narrativa a título de cuento que hizo Azorín, ese es el nombre, el seudónimo del escritor. Y deben leérselo porque se perdió la ecuación, entonces se perdió el rumbo. Y aquí no se perdió la ecuación, aquí se perdió la brújula política. El PRD no encuentra en Panamá un sentido de su existencia que debe tenerlo y necesita una renovación. Y el PSOE ha perdido, incluso Felipe llegó a decir ayer, y le digo Felipe, porque yo soy amigo de Felipe González. Sí. No le digo Felipe porque él estuvo mucho tiempo aquí y yo asistí con Gerardo González a la toma de posesión de su primera investidura como presidente de España. 1982. Por eso le digo Felipe. Y Felipe ayer dijo que el partido PSOE había perdido en el País Vasco a niveles tan bajos que cuando él había hecho lo que había hecho, y a pesar de lo que había hecho, sin decir que lo que había hecho, claro. sin haber dicho lo que había hecho, habían sacado más votos que Pedro Sánchez ahora. Y entonces Podemos le contesta inmediatamente que Felipe tiene que decir qué es lo que había hecho. Entonces fíjense cómo España está cuando la descalificación es la base de la política, los partidos pierden el rumbo. Y aquí, en Panamá, la descalificación se ha tornado en la forma de hacer política. Y hoy, en 2 años y medio de la administración Varela, en este camino de recorrer, de estar acusando a todo mundo de ladrón y está acusándose mutuamente, la descalificación ha producido como su principal resultado el colapso de la estructura política. Y en el caso del PRD, o encuentra la brújula para seguir avanzando, o desaparece. Porque como organismo vivo, en el sentido de vivo porque está formado por gente, nació, se desarrolló, creció, baja y desaparece. Eso no se engañe en eso. Sí. Bueno, el mejor ejemplo es la democracia cristiana, de ser el niño estrella de América Latina en los años 80. No existe. Ahora mismo no existe en la mayor parte de los países. Así que no se llamen engaño. La nación no se va a detener porque ustedes estén perdidos en el espacio. La nación tiene una razón histórica, es el producto de una acumulación histórica, y si no es con ustedes, será con otros. Es igual que pasa con los ministros. Si ustedes no quieren venir a la televisión, no vengan. Alguien va a sentarse en esa silla. Habrá fiesta con ustedes o sin ustedes. La noticia será siempre la noticia. Y si no la ven, mira, ve aquí Next, y usted tendrá aquí siempre las primicias.